en un momento donde el sistema educativo se está redefiniendo y también sus componentes. El libro se llama Educar en tiempos sintéticos y vamos a hablar sobre eso con Melina, que la tenemos ya en comunicación telefónica, y quienes estén en Twitch también la pueden ver en Radio U-La Plata. Melina, ¿cómo estás? Lucía Fernández Méndez te saluda. ¿Te estamos viendo? Lucía, bueno, muchas gracias por la introducción. Y sin duda es un... ¿Me escuchan bien? Sí, ahí sí. Sí. Genial. Yo les escucho y... Bárbaro. No, estaba diciendo que es súper clara la introducción y de hecho fue una de las inspiraciones para escribir un libro en un momento donde todo estaba en ebullición, como fue el año pasado, y que lo sigue estando, digamos. Hay un conocimiento hoy de ese impacto, pero por otro lado, yo hace 15 años que trabajo en tecnología educativa y siempre es las preguntas son las mismas, ¿no? ¿Qué nos pasa con los dispositivos? ¿Qué nos pasa con las regulaciones? ¿Qué nos pasa con los roles de quien enseña, de quien aprende? ¿Cómo juegan, y cada vez más, las compañías de tecnología, las decisiones? Y ahí hay un montón de derivas que trae el libro, en donde una de las búsquedas será capturar sobre todo las voces de quienes están en el territorio, de quienes están en la escuela, que no siempre, hoy cuando hablamos de estos temas, vamos y le preguntamos a, entre comillas, un gurú tecnológico, que en general trae estas ideas un poquito más apocalípticas de no va a haber más docentes, y incluso es irresponsable decirlo, así como también algunas otras decisiones de impacto, que es qué pasó con la pandemia, como el desarrollo que permitió para varias compañías de tecnología capturar además formas de pensar, formas de traquear qué está haciendo la persona cuando está aprendiendo en estos entornos, y que hoy están a disposición y que son parte de un comercio, ¿no? Entonces también entender todas esas aristas era algo de lo que a mí personalmente me preocupaba como educadora que soy, y sobre todo traer estas voces que no siempre están presentes en los debates. Pensaba, Melina, que una de las grandes cuestiones siempre, y que no hay que perder de vista, y que por eso no dejaría de haber nunca docentes, intuyo, que es pensar la dimensión pedagógica de la tecnología, porque muchas veces cuando se habla del tema y parece que, no sé, ahora la inteligencia artificial podría reemplazar a un docente, pero hay una dimensión humana que hace que se piense cómo se trae la tecnología al aula, cómo se la incorpora, y no como mera herramienta, sino pensándola en términos pedagógicos para que contribuya al proceso y que no sea de pronto lo que hoy es una tablet, lo que antes fue un pizarrón y una tiza. Exacto, bueno, eso que traes es clave, y sobre todo yo creo que hay dos diferencias o dos componentes que vamos a vivir mucho en los próximos años, ¿no? El primero es el tiempo. En los espacios educativos hay otros tiempos y son necesarios, porque todo lo que hoy hacemos en redes sociales, por ejemplo, las pantallas son grandes educadoras. De hecho, es la gran escuela que tenemos hoy y cruza cualquier tipo de país, región, frontera, y dentro de eso lo interesante es que podamos preservar un espacio para pensar diferente y pensar con otros ritmos, que es justamente la base para después generar conocimiento. Esta idea del fast food o del scroll o de todo lo que hacemos en tecnología nos lleva a veces como con el vicio de pensar que tenemos que trabajar de esa manera. Como vos decís, el filtro pedagógico sobre todas las cosas trae un filtro ético. ¿Para qué estoy haciendo esto, no? Y esta pregunta de qué y cómo, con quiénes estamos desarrollando esta experiencia en este entorno. Es cierto que las últimas implementaciones traía mucho este dilema de, bueno, pero estamos haciendo lo mismo que haríamos con la tiza y el pizarrón, con un entorno digital. ¿Qué podemos hacer de diferente? Y la realidad es que hoy tenemos un desafío tremendo, sobre todo, por ejemplo, estos días donde apareció esta nueva actualización de ChatGPT, que no sé si la han podido probar. Sí. Yo la probé y la verdad es muy complejo, porque no dejaba de pensar qué le pasaba a alguien que no tuviera, que no haya tenido la experiencia que tenemos de mediatización, las personas que no vivimos en este tiempo, porque emula, y de eso se trata esta inteligencia artificial, emular muy bien una conversación con una persona. Incluso yo le decía, yo soy de Chubut, entonces siempre la cuestión porteña me trae esa desde la tonada, de cómo se habla, las terminologías, le decía, bueno, hablaba en porteño, y me hablaba en porteño. Entonces, también en la utilización, que
complejo porque lo que busca es el engagement, que es un término muy de las corporaciones tecnológicas, que es retener la atención. Y la materia prima de cualquier aprendizaje es la atención. De hecho, cualquiera de las personas que estamos acá me van a decir, y por favor, díganme, no me mientan, si no tienen cada vez menos capacidad de atención, sí. porque estamos como corriendo con estos entornos. Y eso trae un impacto cognitivo, pero sobre todas las cosas, un impacto emocional. Y me van a decir qué tiene que ver la emoción con la escuela, qué tiene que ver, o la universidad, o los entornos educativos. Y a mí, yo me atrevería a decir, y por lo menos con las experiencias que tuve con las entrevistas de escuela o de universidades, que la emoción hoy es lo que configura, por ejemplo, la autoestima. Y si vos no tenés una autoestima donde está riendo, ahí estamos. Se está entrecortando. Están diciendo cualquier cosita. Se está entrecortando un poquito. A ver, mientras retomo lo que decías, a ver si se acomodó la señal, el tema de la conexión entre redes, autoestima y educación. Exacto, que muchas veces escuchamos el último tiempo, sobre todo todos los impactos vinculados a la salud mental, y uno diría, ¿por qué la dimensión de la salud mental o por qué las cuestiones vinculadas a la emoción están relacionadas hoy con la educación? La realidad es que tiene un componente directo, porque si no existe, por ejemplo, el desarrollo de la autoestima, es muy difícil que una persona pueda aprender algo desde el punto de vista de deseo de aprender, ¿no? De esta idea de quiero ser astronauta, bueno, ¿qué tengo que estudiar para ser astronauta? Y además porque la autoestima está conectada con otras habilidades, si se quiere mencionar de alguna manera, como por ejemplo la capacidad de explorar, la resiliencia, la actitud y predisposición a la curiosidad, que son todos componentes claves para animarte a aprender, porque aprender también es un acto de riesgo, por decirlo así, para cualquier hardware como es el humano, ¿no? O la mente, o justamente todas nuestras capacidades y posibilidades frente a una capacidad de procesamiento alta, como es la que tiene hoy la inteligencia artificial, con la complejidad que está todo el tiempo emulando ser una persona, porque no está emulando y diciendo, hola, soy una máquina. Está buscando una interacción que es humana. Melina, bueno, ahí la inteligencia artificial es como quizás lo que en algún punto está generando como más temor. Vos decías en algún momento esto de que hay algunos que opinan esto de que bueno, en un momento no va a haber más docentes o no sé, en el caso del mundo laboral también todo el tiempo aparece la inteligencia artificial y todos decimos bueno, aparece esto que empieza a resolver cosas. En algún momento vos que venís trabajando con la cuestión de la tecnología, la educación y todo, ¿hubo algo que interfirió tanto o que produjo, digamos, este torbellino así tan grande como lo que pasa ahora con la inteligencia artificial? Porque estamos a veces, muchos pensamos eso de decir, bueno, no sé hasta dónde llega esto. Es muy interesante la pregunta, porque sí, en la historia de la tecnología educativa, que no es un campo del conocimiento de hoy, es un campo del conocimiento que tiene muchos años. De hecho, uno de los momentos más paradigmáticos fue la aparición de la radio y esa lectura de Orson Welles que ustedes seguramente tendrán, en donde aparecía esta narración de una conquista del espacio hacia el planeta Tierra, y entonces esa disrupción, como fue también el cine, todas estas tecnologías que aparecen generaron en un momento esta tensión entre la tecnofobia y la tecnofilia, ¿no? Un grupo de gente diciendo esto es lo mejor que puede pasar y otro grupo diciendo esto es lo peor que puede pasar. O sea, hay algo de preconcepto e historicidad sobre esto. Ahora, lo que traes acá, que es clave, y a la diferencia, es la celeridad. Por eso traigo un poco esto del tiempo. Y cuando digo el tiempo es, en otros momentos teníamos una capacidad de procesar eso que estaba pasando con una tecnología como una radio, lo era la televisión educativa, desde otras perspectivas. No teníamos que salir corriendo a ya estar accionando y reflexionando a la vez. Que lo que sí creo que se interfiere mucho, y hoy tenemos un riesgo grande,
es que no estamos teniendo capacidad de encuentro para reflexionar qué queremos hacer con esto. O sea, ustedes saben, hay regulaciones que están empezando recién, por ejemplo, la Unión Europea hizo la primera ley de inteligencia artificial, pero recién va a estar en vigencia en el 2026. Imagínense, digo, si pensamos en un entorno más Skynet tomando el control de todo, ya en 2026 es viejo. Pero aparece un poco esta idea de necesitamos regular, necesitamos poner un stop. Que el año pasado, cuando fue esta apertura masiva de ChatGPT, que no es lo único que hay, ¿no? Hay que aclarar que inteligencia artificial hoy es casi todo lo que estamos haciendo con tecnología. Es decir, si hay personas que dicen, ay, bueno, yo no la voy a usar, lo siento mucho, cada vez que estás en una pantalla ya está ahí incluida. Y eso es parte de lo que tenemos que exigir, y por eso el proceso educativo es tan importante, de justamente la transparencia, justamente traer el proceso y valorarlo. Y en eso creo que uno de los debates interesantes que podemos aportar tiene que ver con lo que se llama el consentimiento informado. ¿Qué estamos haciendo acá las personas cada vez que consumimos esta propuesta digital o tecnológica? Que es muy diferente a lo que pasaba antes. Antes podíamos entender, ver de alguna u otra manera dónde había complementariedades, como decía Lucía, bueno, dónde podíamos hablar con las personas, dónde el docente podía guiar la clase. Hoy eso está todavía a la par de que se está implementando en tela de juicio. Entonces, es importante que las personas nos involucremos en esto, que exijamos, que las instituciones educativas se involucren, armen. Hubo un caso el año pasado muy interesante, que armaron justamente un grupo de padres, familiares, directivos, todo un consorcio de grupo de gente que está alrededor del mundo educativo para pensar cómo podía trabajar esto. Porque imagínense, y escalémoslo, hoy la inteligencia artificial además es porosa, está en las aulas desde todos los lugares, vos no lo podés prohibir. Algo que en otros momentos aparecía esto, bueno, apaguen sus celulares, o bueno, justo hace 2 semanas aparecía esta noticia en Suecia, prohíben de nuevo, ¿no?, el uso de los celulares. Pero la realidad es que hoy hay que traer otros debates, es el uso crítico, porque el uso va a estar. Claro. Querramos o no, estamos ya conectados en este sistema. Melina, te pregunto, porque hablamos mucho de la forma y quiero consultarte por el contenido. Siempre uno habla de actualización, incluso la computadora te pide la actualización. ¿Cómo se puede pensar todo esto en función de, bueno, qué le ofrezco al alumnado, al estudiantado, para que, bueno, también haya ese engage, ¿no? Ese enganche también, en cierta forma, por la fonética, buscarlo por ese lado, ¿no? Que sea, que interpele a la gente, no que quede algo así como medio vetusto, si se quiere, ¿no? O por ahí cronológicamente medio atrasado. Bueno, en el libro cuento bastantes experiencias, porque mucho de lo que a veces se tiene como preconceptos, sesgo, bueno, no pasa nada en las aulas, ¿no? En las aulas pasa, y hay muchas personas que educan, que están tratando de generar prácticas educativas, que de hecho el libro son 75 preguntas, que no son, el índice está ordenado de esa manera, no son preguntas que generé yo, sino son preguntas que van surgiendo de conversaciones con las personas que están en estos territorios. Y justamente hay una pregunta que lo conecto con esto que vos decís, que tiene que ver con, bueno, para innovar tenemos que transgredir, porque acá tenemos otro desafío. Los sistemas, como el sistema educativo, para de alguna manera dar respuesta, porque de alguna manera también son los únicos sistemas que dan respuestas. Esto lo traigo porque, por ejemplo, si hay un caso de bullying, no aparece Meta o TikTok a decir, ay, disculpen, hicimos que ustedes... No, aparece la institución que media, y ahí, por suerte y por trabajo y por responsabilidad, las instituciones educativas y el sistema educativo toma el guante en general. Y eso es importante decirlo, porque es algo de lo que aparece como respuesta. Ahora, en estas experiencias, y volviendo un poco a la pregunta, aparece mucho de, bueno, si el contenido, y cuando digo contenido es la información, va a estar disponibilizada, lo que tenemos que traer son otras estrategias para ponerla en jaque. Y de alguna manera, por esas estrategias rompen con la forma tradicional de evaluar.
Ahora, el docente, a fin de la cursada, tiene, y ahí es donde digo transgredir o innovar para transgredir o transgredir para innovar, tiene que transgredir las normas porque la evaluación es diferente. Claro. Y ahí aparecieron muchas experiencias donde los docentes, por ejemplo, les dicen, bueno, utilicen la inteligencia artificial, pónganla en juego, pero ustedes critíquenla, expándanla, vean dónde están los errores. Y lo que me van a enseñar no es la información, no es el contenido. Ustedes van a tener que buscar nuevas formas de traer soluciones que ustedes le pidieron a esta tecnología, para no perder el proceso. Salvando las enormes distancias, me hace acordar al debate sobre los exámenes a libro abierto. Que era, ¿cómo vas a hacer un examen a libro abierto con toda la información ahí? Pero bueno, hay algo de la elaboración, de la búsqueda, de la indagación y la construcción que era irreemplazable y que si no lo hacía la persona en la fotocopia no lo iba a hacer por uno. Acá es otro el debate, pero a buscar como esa manera de incorporarlo, pero saber que alguien hizo algo y que lo que yo haga puede ser diferente a lo que haga Mario o Augusto con la inteligencia artificial. Total, y eso creo que es interesante porque aparece de nuevo esto, que el sistema es poroso y como una práctica como la que acabas de decir ya existía. Entonces, hay algo ahí para recuperar y valorar, porque muchas de las conversaciones que uno tiene comúnmente es, bueno, el sistema educativo no sirve para nada. No, bueno, para algo sirvió. La gente que atravesó ese sistema educativo pudo crear algo como una inteligencia artificial. Digo, partiendo de esa premisa como evolución, y hoy todas las personas consumimos de una manera porque también atravesamos una experiencia, quienes fuimos personas de alguna forma privilegiadas de poder ir a un sistema educativo público con determinadas características, también tenemos esa solamente el libro abierto. No es solamente el libro abierto, sino cómo construís una voz propia, un sistema de reflexión, porque lo que se evaluaba es cómo construías vos un pensamiento en relación a esto, a diferencia de cortar y pegar, ¿no? Y ahí empieza de nuevo a jugar la mirada crítica. Creo, y ahí creo que hay muchas respuestas, el sistema lo tiene, hay experiencias muy valiosas e interesantes, que lo que busco particularmente es que se pongan en valor. No tenemos que salir a inventar la rueda. Tenemos que encontrar a esas personas que ya lo están haciendo, que lo vienen haciendo hace muchos años y que hoy esa tecnología vuelve el juego y lo trae de otras formas y tienen otras formas también de evaluar. Y ahí le sumo algo y lo conecto con esta pregunta. Un docente cambia la estrategia educativa, tenía que enseñar bases de datos, tenía que enseñar cómo de alguna forma medir y evaluar tendencias, y lo que hizo es justamente, esto había sucedido el año pasado, pedirle a los equipos, organizar el aula con equipos de trabajo, en donde cada equipo lo que tenía que hacer era desde quién por promedios o información que esté disponibilizada va a tener mejor promedio, la mejor nota, y por ejemplo, quién podía ganar la Copa en ese momento de Libertadores, y de otro caso era, bueno, quién podía ganar las elecciones en Argentina. Entonces, ahí el grupo de estudiantes tuvo que pensar desde dónde iba a sacar la información, si estaba disponibilizada, qué le tenía que pedir al algoritmo, y en eso empezaron a haber debates, trabajo muy cognitivamente desafiante, y al cierre, este docente además no solo evaluó la asertividad, porque tenían que presentar y además presentar cómo habían llegado a esa conclusión, sino que también les puso un puntaje, uno de los puntos, iba por disfrutar el proceso. Que eso dejamos de pensarlo en el mundo educativo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la otra pregunta que era el engagement, ¿no? Esto del engage. Bueno, también hay algo de que perdimos esta sensación de que ahí estamos haciendo algo que vale la pena. Y lo traigo porque en muchos casos, sobre todo en el nivel secundario, a quienes fui entrevistando mencionaban que después de la pandemia la experiencia educativa se tenía que volver una experiencia vital. Sí. Era importante estar ahí, porque uno podía practicar una identidad diferente, conectarse, vivir un tiempo diferente, escuchar a personas que usualmente no escucharía. Y me gustaba este concepto que dice esta directora al cerrar, que era, bueno, tenemos que reconfigurar la experiencia educativa, como cuando pensamos una experiencia digital, ¿no? Siempre estamos hablando de experiencias.
y no pensamos qué es lo vital en esto. Melina, interesantísimo todo. Por supuesto que invitamos a quienes están del otro lado a buscar y a leer Educar en tiempos sintéticos, que es el libro donde desarrollás todos estos conceptos, estas ideas, inquietudes con respuestas posibles. ¿Dónde se encuentra el libro, que es de Editorial Galerna? Bueno, está en todas las librerías de Argentina, Uruguay, incluso creo que está en España, y obviamente online lo pueden buscar, así que si lo googlean lo van a encontrar. Lo importante es que las preguntas les disparen otras preguntas, que eso es lo que necesitamos hoy, hacer buenas preguntas en relación a estos sistemas que cada vez son más expansivos y están porosos en todos los ámbitos. Y el educativo no queda fuera de juego, y el educativo es trascendental para pensar a dónde queremos llegar, porque hay algo que aparece todo el tiempo en la pasión por enseñar y el deseo por aprender, y es el proyecto de que queremos. Y el sistema educativo se arriesga a decir, bueno, si vos pasás por esta carrera, hay un contrato didáctico vinculado a cuál es, por ejemplo, el proyecto de persona egresada, algo de lo que nos está faltando como sociedad, pensar cuándo es nuestro proyecto, como ciudadanía, como personas que trabajamos y todos esos ámbitos. Entonces hay que aprender bastante del sistema educativo también a la hora de proyectar. Sin dudas. Melina, te agradecemos mucho este rato al aire de Radio Universidad de La Plata y bueno, fue un placer, nos encontraremos en otra charla sobre educación y tecnología. Muchas gracias por las preguntas y espectacular además escucharlos que saben de estos temas, no siempre sucede, así que les celebro. Y por supuesto, aguante la educación pública. Sin dudas, aguante. Abrazo grande, Melina. Hasta la próxima. Abrazo enorme. Un abrazo. Ahí pasaba Melina